Pues seguimos haciéndole fuerza a Freddy Rincón, un exfutbolista de la época dorada del fútbol de Colombia. Y por eso, Juan Manuel, ¿qué les parece si recordamos esos momentos de gloria, esos momentos que consolidaron a Freddy Rincón como uno de los futbolistas más importantes de esa época dorada de la selección Colombia? ¿Le parece, Juan Manuel? Hagamos un recuento. Sí, entre otras cosas, Carla, porque quizás las nuevas generaciones no tienen muy claro el papel tan relevante, tan importante en la historia del fútbol colombiano reciente que tuvo Freddy Rincón. Era un jugador de una dimensión monumental, incluso calificado por técnicos internacionales como un jugador que podría estar en el top 10 del momento en el mundo entero, de unas condiciones técnicas formidables, tácticas también sobresalientes, y por eso su importancia hoy. No, pues claro, Juan Manuel, además estamos hablando de goles de la época de los años 90. Precisamente, mire, este es William Vinasco Che, narrando ese primer gol de Freddy Rincón cuando el volante vallecaucano, el coloso de Buenaventura, como le llaman en el medio, formó parte de ese aquel 5-0 en contra de esa goleada que le metió la selección Colombia-Argentina, recordemos. Saltando primero Borelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el esférico, balón dominado, está destapado ahora el tren también la pidió Rincón, ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡De Colombia! El goleador del torneo, Rincón en maniobra individual, atrás que del arquero Goycochea, y atrás también la historia del fútbol argentino. Colombia más cerca de Estados Unidos, 94. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Y en este recuento de testimonios que dan cuenta de la importancia de Freddy Rincón, también recordamos a Edgar Perea, gran narrador deportivo, fallecido recientemente, quien también narró el histórico gol que anotó Freddy Rincón ante Alemania, el famoso 1-1 en el Mundial de Italia 90. Valderrama mete la pelota para Freddy Rincón, la bola llegando para Rincón, para Freddy, No, emocionante. 7:10 de la mañana, esto es muy emocionante y por eso quisimos hacer este recuento. Tenemos por ahí otros 2 goles, mejor dicho, monumentales de Freddy Rincón que vamos a recordar, pero hacemos este contexto para traerles el tema del día, que le queremos preguntar a nuestros oyentes, ¿dónde estaba y cómo recuerda el día en que Freddy Rincón hizo los goles en el 5-0, 2, y en el Mundial ante Alemania, ese que acabamos de escuchar que nos daba paso Juan Manuel? Queremos escucharlos a través de notas de WhatsApp al 313-422-3933 y también leerlos en las redes sociales, en Twitter, @RCN Radio con el numeral RCN Mundo. Y aprovecho y les pregunto, vamos a irle preguntando a todos los de la mesa, ¿dónde estaba Andrés? ¿Dónde estaba? Bueno, Carla, ese día, por razones familiares y profesionales, yo estaba en el estadio, estaba en Milán y tuve el privilegio de haber visto no solamente el partido, sino cómo toda Italia apoyaba a Colombia. Claro, era Colombia, Alemania, entonces Italia veía a Alemania además como un posible ganador de la Copa Italia año 90, y entonces pues fue todo el estadio, me incluyo, a favor de Colombia. Y cuando Freddy Rincón mete el gol, el empate, realmente en esa época el director técnico, si mal no estoy, era Pacho Maturana. Pues la emoción fue muy grande, fue una sola voz. 60.000 italianos y un colombiano.
el que les habla. Maravilloso. Maravilloso. Y realmente todos recordamos este momento tan importante en el fútbol colombiano a través de las grandes voces de los narradores, como lo hemos venido escuchando a lo largo de los últimos minutos. Una de las más grandes, sin lugar a dudas, Pache Andrade, que narró precisamente los goles de la Selección Colombia en el famoso 5-0 frente a Argentina. Está aquí con nosotros, a quien saludamos. Pache, bienvenido una vez más, un placer inmenso saludarlo. Qué grato volver a hacer contacto con usted. Hola Juan Manuel, buenos días. Un abrazo para toda la gente de la mesa. Excúsenme que no está la voz tan clara como otros días, porque aquí en la Florida tenemos en el comienzo de la primavera polen venteado, para hablarlo de la forma más coloquial. Pero aquí estamos, sí, estaba recordando históricos momentos con Freddy, que ha sido uno de los jugadores colombianos más importantes de la historia, en esas anotaciones frente a Alemania en el Giuseppe Meazza, un empate que a todas luces era lo más justo si es que se tratara de decir que las alternativas que había tenido Colombia de dominio frente a Alemania pues habían sido controladas por los alemanes. El otro fue el gol contra la selección argentina, también estaba por supuesto en el Monumental de River, en una instancia en la que ya Córdoba había sacado 3 pelotas de gol. Es decir, que ese gol de Rincón rompe absolutamente, es una bisagra que rompe absolutamente la trayectoria que traía el partido. Si entra uno de esos goles, pudo haber sido que nosotros hubiéramos sido los goleados, pero a partir del gol de Rincón, Colombia se acomoda de tal manera que consigue su triunfo más trascendente a través de la historia del fútbol en una cancha que es prácticamente un escenario inexpugnable para los argentinos y frente a una selección que es indudablemente una de las 2 más grandes de Colombia, ganadora 2 veces del campeonato mundial, y con Maradona al lado nuestro, incluso estaba Maradona en la tribuna. Después aplaudiendo, además, por lo que había sido la participación de Colombia. Sí, pues sí, precisamente, sí. Pache, queremos que los colombianos recuerden cómo fue esa narración suya hace ya casi 30 años, en ese famoso 5-0, ese gol de Rincón que, como usted lo ha descrito bien, abrió el marcador, rompió un momento que se estaba viviendo en ese partido, cuando, como usted lo ha explicado, Argentina se había acercado más al arco colombiano. Esta es la histórica narración del Pache Andrade. Ataca Valderrama, Pache Andrade, por la mitad de la cancha jugando Valderrama, haciendo apertura para la derecha, para acá, sobre gol, aquí está, gol, gol. Maravillosa narración, ¿no? Emocionante. Emocionante, muy emocionante. Pache, buenos días, un placer saludarlo. En 1986 veíamos el debut oficial de Freddy Rincón en Independiente Santa Fe. ¿Cómo usted recuerda, además, que usted hizo un seguimiento importante a todos los clubes colombianos, además por la parte física? Es que hablábamos de Freddy Rincón y mucha gente se sorprendía por la capacidad física con la que llegó a debutar al equipo bogotano. Bueno, el tema de Freddy, el tema del Tren Valencia, de Manuel Rincón, de algunos de los jugadores que llegaron a Santa Fe desde Buenaventura, fue una escogencia que hizo un miembro de la familia Pachón, que tenía que ver con Santa Fe, con la Junta Directiva de Santa Fe, y él creía que en Buenaventura, por el biotipo, se podían conseguir muy buenos jugadores de fútbol, y la verdad fue que acertó. Yo creo que Freddy es un jugador que es algo excepcional, no todos los días se consiguen jugadores de ese biotipo
casi que es una perfección humana, un hombre de muy pocas lesiones, de una gran capacidad para jugar hasta muy tarde, para llamarle de alguna manera entre comillas. Varios de los técnicos brasileños, yo tuve la oportunidad de acompañar a Freddy una semana en Palmeiras, viendo cómo trabajaba. Varios de los técnicos de Brasil dijeron que si algún jugador de todos los que habían ido al fútbol brasileño pudiera hacer parte de la selección de Brasil, estamos hablando del que la gente considera es uno de los dos países con mejor tilde en el fútbol mundial, era Freddy Rincón, un jugador excepcional, con una gran capacidad con dominio de todas las superficies de contacto, con una saltabilidad impresionante, con un disparo de media distancia impresionante y con una carrera que ya nosotros tuvimos fe de ella en el partido frente a Alemania, por ejemplo, en el Campeonato Mundial del 90, y está enfrentándose a gente que definitivamente tiene una preparación formidable como son los alemanes. Por algo le decían, Pache, el coloso de Buenaventura. Permítame, Pache, que quiero vincular a esta conversación a Antonio Casale, nuestro director de contenidos deportivos de RCN Radio. Antonio, bienvenido a RCN Mundo. Carla, buenos días compañeros y querido Pache, con la gratitud, aprecio y admiración de siempre. Lástima que nos encontremos en este tipo de momentos, pero bueno, esperamos que Freddy salga adelante, ¿no? Yo quisiera complementar algo de lo que dice Pache, porque es que claro, nos acordamos todos de esos momentos épicos contra Alemania, contra Argentina, pero es que Freddy Rincón, y Pache no me puede, bueno, si estoy mintiendo por favor me lo dice porque lo vivió en carne propia, yo no. Yo era muy joven, estaba saliendo del colegio, mentira tampoco. Freddy Rincón se inventó una posición prácticamente, porque lo que hoy es un requisito en el fútbol de élite mundial, jugadores que además en Colombia no tenemos muchos, pues en su momento Freddy era de los pocos que lo hacía, que era en ese momento se llamaba volante cabeza de área, que es el volante que sí quita la pelota, pero además la administra y es el que lleva el mediocampo hacia adelante para presionar. Esos jugadores como Freddy Rincón eran muy pocos, por eso Jorge Valdano lo lleva al Real Madrid. Jorge Valdano, que era un amante, o es un amante del fútbol exquisito, pues se lleva al espigado Freddy Rincón porque entendió que ahí podía haber una evolución en el fútbol y efectivamente ahí hubo. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, ya Pache decía del fútbol brasileño y el acento que tiene el fútbol brasileño en el mundo, el señor siendo colombiano, porque remóntense a finales del siglo pasado, el fútbol colombiano era muy poco reconocido, llegó a ser capitán de Corinthians y de Palmeiras. Señores, ser capitán de un equipo brasileño como esos no es para cualquiera, se requiere una capacidad de liderazgo que la verdad tiene muchas cualidades. Sin duda, Toño. Claro, quería preguntarle a Pache, y por supuesto si quiere Antonio Casale después intervenir después, ¿por qué Freddy Rincón no le fue bien en el Madrid? Yo lo vi jugar en el Bernabéu, no le fue bien, pero en cambio en el Brasil, como contaba ahora Casale, le fue muy bien. ¿Es que se le ajustaba más ese fútbol? ¿Es que era mucho más efectivo en el fútbol suramericano, Pache? Yo hablé mucho sobre ese tema con Freddy y he hablado con muchos colegas que estuvieron muy cerca de esas desafortunadas circunstancias. En esa época, mi querido maestro, en el Madrid ningún hombre de raza negra hubiera progresado. La verdad es que Freddy recibió los peores epítetos que un jugador de fútbol puede recibir por hacer parte de una enseña o de una insignia que aparentemente no era para negros. Usted sabe que en las paredes del Santiago Bernabéu y en muchas partes de Madrid salieron algunas señales del rechazo que algunos hinchas tenían hacia Freddy Rincón por una razón diferente a ser de raza negra o a ser de etnia del Pacífico nuestro. Entonces era muy difícil. Luego Freddy tuvo dificultades en su relación con Butragueño, que era prácticamente el general de ese equipo. Acuérdense que hablaban de la quinta de Butragueño, y no pudo realmente relacionarse de la forma que hubiese sido la más conveniente. Freddy tenía calidad no solo para jugar en ese equipo, el Real Madrid,
sino para destacarse en el fútbol español, como posteriormente lo hizo en otras latitudes. Pero bueno, teníamos un momento que afortunadamente ya no existe, pero fue difícil su relación como persona aparentemente distinta para algunas de la gente, no solo los jugadores, sino algunos hinchas del equipo Real Madrid. Para complementar un poco lo que dice Pache, le preguntamos alguna vez a Valdano, que fue quien lo llevó y lo tuvo como técnico, Valdano y Ángel Capa como asistente, que son dos filósofos del fútbol, y Valdano nos decía, mire, la verdad es que, aparte de lo del racismo que anota Pache, pues estuvo los 21 partidos que yo estuve en el comienzo de la temporada. Una vez salgo yo, hablo de Valdano, pues salen los que yo llevé porque hice mucha fuerza para llevar a Freddy, y en el entorno madridista estaba lo que notaba Pache, ese temor al racismo, a que esas cosas pudieran pasar. Entonces realmente no tuvo mucho tiempo de expresar su fútbol. Dice Valdano que tal vez si le hubieran dado un poco más de tiempo a él, ese tiempo se hubiera traducido también en tiempo para Freddy y hubiera podido expresar lo que quería. Sin embargo, quedémonos con el vaso medio lleno, ¿no? Fue el primer colombiano en jugar en el Real Madrid, que fue el mejor equipo del mundo del siglo XX según la FIFA, y ha sido el primero de dos, porque además de James Rodríguez, por ahí estuvo inscrito alguna vez Edwin Congo, pero no llegó a debutar oficialmente. Entonces también tiene un mérito tremendo el solo hecho de haber llegado y de haber jugado 21 partidos con la camiseta del Real Madrid, porque abrió el camino, ¿no? Es que los que abren el camino primero el lunes que martes, ¿no? Sí, Antonio, pues vamos a seguir nosotros aquí por acompañando y pendientes y pidiendo fuerza y oración por Freddy Rincón. Tengo una pregunta para los dos de respuesta sí o no, para Antonio y para Pache. ¿Es el gol de Freddy Rincón ante Alemania el más importante de Colombia en los mundiales? Sí y no, digo yo. Sí, porque nos llevó a una segunda ronda, porque fue contra el campeón del mundo, porque lo que le digo, abrieron el camino con machete, más allá de que en ese sentido ya Colombia hubiera estado en el Mundial. Y no porque el de James frente a Uruguay nos llevó a donde más lejos hemos llegado en un Mundial. Bueno, es la respuesta de Antonio, yo creo que... Pero transmitámosle esa pregunta a José Fernando Neira, que ya está con nosotros. José Fernando, ¿usted alcanzó a escuchar a Carito con esa pregunta de sí o no? Sí, para mí creo que sí es el más importante porque abrió el camino, y creo que para abrir el camino se necesitó ese gol. Además, lo celebramos de una manera... fue espectacular, lo recuerdo mucho, y creo que hace parte de la gran historia o del inicio de una buena historia en el fútbol colombiano. Además porque fue ya muchos sabemos apagado el televisor. Sí. Cuando, no, en serio, 90 y 92, porque claro. En el minuto 90 Alemania nos hace el gol y de una vez respondo la pregunta, ¿yo dónde estaba? Yo estaba en Cali precisamente, estaba en el centro de Cali en la casa de unos amigos viendo el partido, y hace gol Alemania y ya qué carajo, esto se acabó. ¿Vio? Cuando de pronto, y uno se quedó ahí como mirando pendejadas, en esa Aburrido, época no había celulares, aburrido, algunos apagaron la televisión y de pronto, ¡gol! ¿Cómo así? ¿Qué gol? No puede ser. Y porque vivo fue la repetición, yo no vi el gol, yo vi la repetición, porque uno veía y este negro divino gritando, yo lo recuerdo perfecto, con sus dos brazos en alto, gritando, corriendo después de haber, porque además fue de túnel el gol, ¿no? Sí, claro. Es que foto, acá está la foto de portada del Espectador. Golazo de túnel. Además, como la estaba escribiendo Blado, que está con la camiseta y los brazos y el grito, es impresionante. No, fue de una emoción. Con un adicional, que en la época, si usted apagaba el televisor para volverlo a prender, se demoraba 3 minutos en volver a prender. Ya estaban en el camerino. Ya lo habían gritado, seguro. Es que en ese momento, como dice Antonio, a veces a uno le tocaba subir al techo y empezar a coger los cablecitos de cobre para que quedara bien señal. No, exacto. Giérela más. Eso era el hijo, no el papá, el hijo. Entonces el hijo era el que tenía que subirse. Pero mire, a propósito de la pregunta del día, hombre, yo me meto también para decirlo, en esa época obviamente éramos hinchas, y el hincha, y recuerdo que tenía muchos condimentos ese partido. Primera instancia, la comunicación era difícil, pero empezaba a implementarse, no en Colombia, sino en ese campeonato del mundo, el teléfono celular, el dispositivo móvil, y recuerdo a los periodistas de ese momento decir sorprendidos, estoy desde la cancha hablando, acaba de salir Colombia. Eso era algo sorprendente porque uno lo escuchaba en la radio. Posterior a eso,
ver salir al equipo, lo recuerdo muy bien, y veía a un Bodo Illner, que era el portero de la selección de Alemania, que medía 1,95, al lado del Chontico Herrera, que era un chonto, un tomate chonto, un chontico que era de 1,70. Claro. Chontico Herrera estaba ahí, y después ver en la cancha todo lo que sucedía, pero digo que es el partido más importante. ¿Qué pasaba? Higuita era figura, se salía de la cancha, le hacía sombreros a Livarsky, Sí. a Rüdiger, y después pasa lo que pasa, y hay tristeza. En ese momento en mi casa, mi hermano le pegó a la cama, tumbó una vaina, se fue hasta el baño, se fue, y yo le dije, tranquilo, espere, y se fue a llorar, y cuando de pronto vuelve le digo, bueno, no puedo decir la palabra, ¿no? Pero gol. Pero fue el único Hágala, partido, compito. fue el único partido que no perdió Alemania en ese mundial, que no ganó Alemania. ganó. El único Es campeón partido de que esa edición, exacto, además. y fue el único partido que Alemania no ganó. Bueno, agradezco por ahora a Antonio Casal, estaremos haciendo seguimiento a la situación de Freddy Rincón, también se nos cayó Pache Hernández, pero le agradecemos desde aquí un fuerte abrazo y seguiremos hablando de Freddy Rincón, del gran coloso de Buenaventura.